La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, hay un dicho, o había un dicho que estaba en boca de todos los madrileños, o de los madrileños de adopción, y era aquel que de Madrid al cielo. Yo podría titular esta charla de hoy empleando el mismo conocido y tópico dicho, pero al revés: del cielo a Madrid. Quizá los que mejor conocen este programa de la aventura de la vida, acaso los seguidores que incluso han llegado a familiarizarse con el matiz, nada académico por cierto, de mi voz, se den cuenta de que en ella se encuentran y se concitan todos los síntomas de una tremenda faringitis, que no es ni más ni menos que un exponente más de una global y perfectamente definida gripe, un síndrome gripal. En la historia de este síndrome gripal mío, que comienza cuando llego a Madrid procedente del cielo, podría encontrarse, diría yo, que el argumento para esta charla que pretendo tener hoy con ustedes, y que por otra parte diría que es de actualidad, puesto que vivimos y estamos en el momento mismo en el que, quizá por primera vez desde hace muchos años, el gobierno civil ha tomado medidas drásticas de emergencia respecto al gran fenómeno de la contaminación, de la polución, del hongo, del envenenamiento de la atmósfera, de la muerte del techo de la gran ciudad que está teniendo lugar en estos días. Del cielo a Madrid. ¿Dónde estaba ese cielo, amigos míos? Ay, estas vidas viajeras, cuando uno por oficio y también por vocación, que duda cabe, no tiene más remedio que viajar tantos y tantos miles de kilómetros. Dicen los especialistas que la gripe, que en este momento circula por Europa, no solamente por España, tiene un periodo de incubación aproximadamente entre 5, 8, 10 días, según la naturaleza del virus que nos ataca y según la fuerza de esos coraceros defensores que son las células de nuestro organismo que tratan de eludir de la invasión de estos virus que producen estas enfermedades antes llamadas afrígore. El cielo, al que yo venía, como les digo, hacia esta enfermedad, estaba pues ni más ni menos que a 50 horas ininterrumpidas de viaje desde Madrid. Y a mí me gustaría mucho, puesto que en ello he estado pensando en este fin de semana, sumido en el lecho del dolor, callado, sellada la boca con objeto de que hoy pudiera contarles alguna cosa inteligible, hacerles el relato de este viaje del cielo a Madrid. Yo no sé, amigos, si habrán oído ustedes hablar, seguro que algún muchacho lector de novelas de aventuras sí, de una ciudad que se llama Dawson City. Dawson City es la clásica ciudad fantasma, la clásica ciudad que apareció de la noche a la mañana y que de la noche a la mañana debía de haber desaparecido si el gobierno del Canadá
no la hubiera considerado como una especie de monumento nacional a la gran aventura del oro. Algo así como si el gobierno de los Estados Unidos hubiera declarado monumento nacional a una de tantas ciudades que estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste, donde vivían aquellos sheriffs, donde había aquellos salones, donde tenían lugar aquellas aventuras que hoy día son populares en el mundo entero. Casas de madera, salones escritos de la misma forma a los que estamos acostumbrados en el cinematógrafo, viejo ferrocarril, viejas locomotoras, barco de palas en el río Yukón, todo tal y como quedó cuando se terminó la famosa fiebre del oro del Klondike. Sintetizaré yo diciendo a mis amigos y seguidores, a trancas y barrancas, porque también los virus se meten no solamente en los tejidos de las cuerdas bucales, sino en el tejido intersticial que tenemos en el cerebro, molestando con ello a nuestras queridas y preciadísimas neuronas. A finales del siglo pasado se encuentran pepitas de oro en un riachuelo que se llama el Klondike, un riachuelo de aguas cristalinas que se encuentra en el norte del Canadá, a 500 kilómetros ya del círculo polar ártico. Una región de clima verdaderamente extremoso, una región donde en invierno hemos estado hace unos días trabajando a 40 grados bajo cero, puede descender el termómetro hasta los 50 y 60 grados bajo cero, y donde en verano se llega perfectamente a los 30, 35 grados sobre cero, con verdaderas invasiones de mosquitos que pueblan aquellas ciénagas que durante el invierno no son más que hielos. Hace poco más de una semana, volando en un pequeño avión bimotor, con otras 6 personas, llegaba yo a la ciudad de Dawson City. Tenía verdadera ilusión ver con mis propios ojos las calles, las plazas, las cabañas, cabane, nombre francés que podríamos traducir perfectamente por cabañas, donde vivieron algunos personajes tan fabulosos como el famoso Jack London, que estuvo en Dawson City en la época del oro y después escribió en sus famosas novelas aquellas tremendas aventuras. Parece ser, según dicen, que exagerando, como todo buen novelista, como todo buen escritor, algunas cosas que ciertamente pasaron en Dawson City. El vuelo desde Whitehorse hasta Dawson City, en pleno invierno, a baja altura porque generalmente los cielos están cubiertos de nubes que no descansan en dejar caer finos copos de nieve, es toda una aventura. Los pilotos árticos son auténticos héroes, auténticos protagonistas de cualquier aventura que tenga lugar en aquellas latitudes. Son muchos de ellos veteranos de guerras distintas y diferentes. Los canadienses, como voluntarios o como participantes, han ido a muchas guerras. Tienen todos ellos esa veteranía, tienen todos ellos esa dureza, esa autodisciplina que se lee en el rostro de los hombres. Íbamos nosotros conducidos por un piloto de unos 45 o 50 años que inspiraba toda la seguridad del mundo. Las nubes estaban tan bajas, la falta de noticias meteorológicas era tan absoluta que el bueno del piloto, que llevaba en sus manos férreamente los mandos de su bimotor, voló durante todo el viaje prácticamente sobre el curso del río Yukón. Este famoso río Yukón, que es un río que desemboca directamente por Alaska en el Pacífico, fue la vía de penetración de aquellos famosos buscadores de oro que llegaron de toda Europa. Había franceses, ingleses, irlandeses, escoceses, había hijos de las regiones de Europa Oriental, eslavos, polacos, armenios. Allí fue una cita de todos los grandes aventureros que a finales del siglo pasado se encontraron con la noticia del oro del Klondike, que ciertamente fue mucho. Fueron muchos cientos de kilos de oro los que se sacaron en aquellas riberas y fueron muchas las personas que se hicieron multimillonarias. Por consiguiente, volando sobre el río Yukón podíamos nosotros perfectamente rememorar la fiebre del oro. Lo que ocurre que el camino que nosotros estábamos haciendo en unas horas a bordo de un avión, con ciertos peligros que duda cabe por la poca visibilidad
que existía en aquellos momentos fue hecho a lo largo de días y de semanas en barcos de palas, otros incluso en canoas a remo, en barcos utillados con velas de emergencia, como pudieron, para llegar a Dawson City en la fiebre del oro. Llegamos también nosotros a un aeropuerto tan bonito, un aeropuerto tan solitario, tan cubierto de nieve, que parecía absolutamente milagroso que un avión relativamente grande, de 2 motores, cargado con 8 personas, con cerca de 1 tonelada de material, se pudiera posar en aquellas pistas. Tanto fue así que decidí yo que se repitiera el aterrizaje con objeto de que una cámara que habíamos descendido del avión pudiera filmar aquella toma no de tierra, sino de nieve, con todo el dramatismo que representaba cuando el avión se posaba sobre la pista, un auténtico mar, una catarata de nieve en polvo que se levantaba en torno a la nave y la envolvía prácticamente. Fuimos a realizar aquella toma, y hay una anécdota que no quiero dejar de exponer en esta charla mía del cielo a Madrid, porque al decirle yo al piloto, hombre jovial, pese a ser maduro de edad, rubio, con un bigotillo, con cara un tanto roja, no sé si por los avatares y por los rigores climáticos del Gran Norte o por los lingotazos de whisky que se echaba cuando no tenía que volar al día siguiente. Eso sí, le comunico que después de dejar en tierra a nuestro operador de cine y su ayudante, vamos a repetir el aterrizaje con objeto de captar, de inmortalizar cinematográficamente la llegada de un avión a una pequeña ciudad, una auténtica reliquia, en un aeropuerto en el que parece ser que hacía 8 días que no se había posado otra nave. Sentí mucho después haberle comunicado a nuestro amigo el piloto que íbamos a inmortalizar cinematográficamente su pericia en el manejo del bimotor, porque el bueno de ¿cómo le diría yo?, este cowboy de los aires que llevaba el avión con la alegría, con el vigor, incluso con la improvisación con que un jinete de las praderas cabalga sobre su Mustang, se lanzó sobre la cámara en un picado con un ala prácticamente hundida en la vertical, mientras todos los que íbamos en el avión envueltos en nuestros bártulos pedíamos a todos los santos que aquel aterrizaje acabara inmortalizado ciertamente por las cámaras, pero no como el fin de la aventura del famoso doctor Rodríguez de la Fuente y sus muchachos. Ciertamente nos sacó de aquel picado acrobático. Ahí está, y quizá lo vean un día ustedes, inmortalizado ciertamente por la cámara de Miguel Molina, pero cuando el avión volvió a recuperar la horizontalidad, nos miramos todos unos a otros y estábamos amarillos, desencajados. Nuestro piloto seguía tan rubicundo, tan feliz y contento de pensar que iba a tener 3 o 4 días para darle al whisky en aquellos salones de Dawson City, que están decorados exactamente igual que lo estuvieron en la época de la fiebre del oro. Nuestra estancia, amigos míos, en Dawson City, pasada esta aventura del aterrizaje en un aeropuerto virginal, lleno de nieve, entre nubes de este elemento meteorológico, y después de haber pasado un miedo espantoso, no tuvo nada que ver, ciertamente, con la fiebre del oro, aunque yo me prometí a mí mismo, y quizá lo cumplamos, hacer algún día una película retrospectiva de Dawson City, que será algo así como poner en actualidad las aventuras de Jack London y del oeste sin necesidad de improvisar ningún decorado ni de inventar nada, puesto que todo está allí prácticamente como quedó cuando a principios de siglo se acabó el oro del Klondike y los buscadores, dejándolo todo vacío, como si fueran auténticos fantasmas aquellos barracones, aquellos hoteles, aquella vieja locomotora, aquel ferrocarril de vía estrecha que tanto y tanto se tardó en construir, aquel famoso paso blanco por el que subían los hombres cargados con sus mochilas, con la harina, con las municiones, con el tasajo con el que tenían que pasar el invierno buscando el oro. Quedó, como les digo, tal y como estaba, intocable, incólume, como en un museo conservado durante el invierno por los 30 y 40 grados bajo cero. Nuestra misión en Dawson City era bien distinta. Actualmente, el gobierno del Canadá, que se preocupa de una manera extraordinaria de la conservación de la naturaleza, se ha encontrado con un problema verdaderamente grave que seguramente los seguidores de nuestro programa con aficiones zoológicas conocen perfectamente.
es el problema que se refiere a los caribús. El caribú es un animal notable, no solamente porque tiene uno de los nombres más bonitos que imaginarse puede en el Gran Norte. Caribú es esta palabra india, de los indios del norte del Canadá, que se ha perpetuado. Hay muchas palabras indias que se han perdido, sustituidas por palabras, diría yo, que ahumadas y enmohecidas ya por el manejo europeo, Nueva Escocia, Nueva Irlanda, como hacíamos los españoles cuando llegábamos a una preciosa vallejada, a una preciosa vega y la llamábamos Nueva Granada, y con eso sepultábamos para siempre el eufónico, el auténtico nombre que le habían dado los autóctonos. Pues bien, al caribú no se le llama ciervo de las nieves en inglés ni ningún otro nombre inventado por un pionero, por un capitán de la caballería ligera o por un ministro calvinista, sino que se le sigue llamando, para mí, con mucha mayor importancia y con mucha mayor razón, caribú, que es el nombre que le dieron los indios, que como saben todos los aficionados a la antropología penetraron en Norteamérica por el istmo de Bering, siguiendo precisamente a las manadas de caribús y de otros rumiantes que se trasladaron en los periodos en que el istmo de Bering se transformó en un auténtico puente de hielo desde Siberia hasta América. Imagínense la importancia que el caribú tiene. El caribú es un cérvido que conocemos bastante bien los europeos, puesto que en el norte de Europa recibe el nombre de reno. Son esos renos que apacentan los lapones, que viajan seguidos de los lapones, ya que no son los lapones los que conducen a los renos, migradores también como los caribús, solo que los caribús son más grandes y más hermosos como animales salvajes que siguen siendo. Pues bien, estos caribús, que se cuentan por cientos de miles, estos caribús que constituían la base de la economía de todos los indios del Gran Norte, a los cuales dedicaremos algunas secuencias, puesto que son pueblos francamente admirables, han empezado a disminuir de una manera dramática. Les daré algunos ejemplos. Había una manada en las inmediaciones de Dawson City que se llamaba la manada de las 40 millas, porque este era el frente que ocupaba la manada durante la migración, cuando pasaba por las inmediaciones de Dawson City. La manada de las 40 millas, hace tan solo 25 años, reunía unos 250.000 caribús, 250.000 ejemplares, que se dice pronto. Animales más grandes que ciervos europeos, animales portadores de pieles absolutamente imprescindibles para los habitantes de aquellas regiones para protegerse del frío, animales poseedores de la proteína y de la carne quizá más exquisita que se pueda encontrar en el norte, animales que como un milagro venían desde la tundra ártica, donde habían sido cazados por los esquimales para pasar el invierno en los bosques que se extienden precisamente entre 300 y 500 kilómetros al sur del círculo polar ártico. Esta manada de las 40 millas descendió en estos 25 años de 250.000 a 25.000 ejemplares. He podido ver personalmente la manada de las 40 millas. Era precisamente el tema del caribú el que nos llevaba a Dawson City. En Dawson City, en unas construcciones de madera, como todas las que hay allí, exteriormente absolutamente iguales a aquellos viejos hoteles que describía Jack London, donde se reunían los buscadores de oro y los pioneros, o aquellos hoteles o aquellos salones donde había aquellas hermosísimas muchachas que comerciaban con sus encantos, creo que en el rigor de una de las más fastuosas fiestas del placer que pueda haber, puesto que fuera del confortable salón aullaban los lobos y aullaban sobre todo los vientos de los 40 grados bajo cero. Era una casa que en poco se diferencia exteriormente de aquellas descritas por los novelistas de la fiebre del oro. Hay un organismo estatal de naturalistas, de la rama de caza del organismo del wildlife, de la vida salvaje o fauna, como llamamos aquí, del gobierno del Canadá, en el cual trabaja un hombre que se ocupa concretamente del tema de los caribús. Este era el personaje al que nosotros queríamos encontrar, puesto que lleva 5 años trabajando en el asunto de los caribús. Este John Fraser, del cual he terminado siendo un gran amigo,
hijo de un conocido escritor canadiense, conocido con el sobrenombre del pionero, el explorador, el cowboy, como quieran, de las montañas rocosas, hombre que pasó la vida entera en las montañas rocosas, que tenía cerca de 70 años, este John, de 30 y tantos años de edad, biólogo de profesión, ha sido destacado a aquella latitud por el gobierno del Canadá con objeto de estudiar el destino de los caribús. El gran problema de los caribús actuales, no de la manada de las 40 millas, que se considera ya prácticamente perdida y condenada, sino de la manada de Dawson City, que es una manada de 100.000 ejemplares actualmente, es que se ha construido una carretera, cuya carretera han de atravesar los caribús durante su migración. Por consiguiente, yo creo que merece la pena que les hable un poco del tipo de vida que hacen los caribús y de por qué una carretera puede representar una catástrofe en el futuro de los caribús. Hay una carretera, hay un posible pipeline, y de esto habrán oído hablar mucho en los famosos petróleos norteamericanos de Alaska, a los cuales se oponían los ecologistas, los conservacionistas y los personajes que en el mundo se ocupan de la fauna, porque se temía que estos pipeline, estas carreteras del servicio de los pipeline, fueran a atentar contra el destino de los caribús. Miren ustedes, amigos, los caribús son unos cérvidos que, como consecuencia de un auténtico prodigio de adaptación al periodo glaciar, son realmente animales del periodo glaciar, son realmente animales que únicamente viven en aquellas zonas de la Tierra donde perduran las condiciones glaciares de existencia. Pusieron a punto, y permítanme esta palabra, pusieron a punto, de la misma manera que un mecánico pone a punto el motor de nuestro automóvil, sus motores ecológicos. En un mundo helado, en un mundo de tundras, en un mundo en el que no pueden vivir los árboles porque el hielo tiene aprisionada a la corteza de la Tierra por debajo de los 30 centímetros durante todo el año, la única vegetación que se da, esa vegetación que llamamos los líquenes. Los líquenes, y que son, como saben los aficionados a la botánica, la conjunción de un alga y un hongo que viven en simbiosis y que gracias a esa unión pueden soportar los más bajos, las más bajas temperaturas y los más terribles imperativos para la supervivencia, falta de luz, frío y cobertura de nieve. Estos líquenes ocupan millones de kilómetros cuadrados en todo el tercio norte del planeta en el que vivimos. Aquellos líquenes, extraordinariamente nutritivos por otra parte, como si usted se desayunara una mezcla de algas deliciosas y de setas del cardo, esos líquenes que estaban ahí, que no se les comía a nadie, que producían por millones y millones de toneladas una materia energética en un clima frígido donde no había otra cosa, fueron de alguna manera estimulando los aparatos digestivos, la fisiología, el metabolismo y el comportamiento de un tipo de cérvido que seguramente hace 500.000 años no estaba tan especializado en esa vida. Y ese tipo de cérvido aprendió a alimentarse con los líquenes. Y ese tipo de cérvido aprendió a transformar los líquenes en proteínas y en grasa. Y ese tipo de cérvido, gracias a esa victoria evolutiva, gracias a ese haber sabido aprovechar la oportunidad de que medio mundo se transformara en una tundra cubierta de líquenes, se hizo tan numeroso como las arenas del mar o como las estrellas del cielo, como decían los antiguos jefes indios del norte cuando se referían con añoranza a las inmensas manadas de caribús que pasaban frente a sus poblados por sus territorios de caza cada otoño y cada primavera, y les proveían como un maná celestial, en este caso de Manitú, de carne y de pieles para pasar el resto del invierno o el resto del verano. Estos caribús, para poder encontrar los líquenes que precisan para alimentarse, no tienen más remedio que hacer todos los años un larguísimo viaje, de 1.000 a 1.500 kilómetros. Este viaje va desde la zona donde pasan el invierno, que está a unos 300, 400 kilómetros, les decía, por debajo del timberline, la línea de los bosques, quiere decir en inglés esta palabra tan bonita, miren por dónde, timberline, la línea de los bosques. Por debajo de esa línea
donde ya pueden crecer los árboles, donde hay bosques cerrados de abetos, donde se forman lo que se llaman corrales en el norte y crean un microclima que permiten al caribú vivir. Cuando sobre el suelo hay más de 1 metro de nieve, pasan los caribús el invierno. ¿Qué hacen los caribús en invierno? Comen los líquenes que crecen en las cortezas de los árboles, de los millones y millones de abetos que crecen en esta selva infinita que se llama la taiga. Y no importa que suba el nivel de la nieve, puesto que a medida que el nivel de la nieve sube, también el líquen crece siempre 2-3 metros por encima del nivel hipotético del suelo. De tal manera que los caribús pasan el mes de diciembre, enero, febrero y principios de marzo comiendo los líquenes que nacen adheridos al tronco de los abetos. Cuando comienzan a descender las nieves, los caribús emprenden el largo viaje hacia la tundra del norte. Entran dentro del círculo polar, llegan a las áreas donde viven y vivieron los esquimales, y ahí sobre el suelo, libre ya de la nieve a partir del mes de mayo o junio, se alimentan en profusión, traen al mundo a sus pequeños y tiene lugar después, antes de llegar a la zona de invernada, el celo y los combates nupciales entre los machos. Este, amigos míos, es el ciclo del caribú, de ese animal que porta un nombre tan bonito. Y esto es lo que yo estuve viendo y filmando, y ustedes van a ver tranquilamente durante una semana entera, en la que nos trasladábamos primero en helicóptero y en trineos tirados por perros después, a aquellas inmensas extensiones donde empieza la tundra y termina la taiga, donde está el Timberline, acompañado por un muchacho fantástico, tanto en las facciones como en el ánimo, que es este John Fraser, a quien me refiero, que viene de estirpe de pioneros y que él mismo es un científico. Y estaba allí, y esto es a lo que voy, viendo la gran manada de 100.000 caribús. Y llegaban tan cerca de nosotros los caribús que casi se ponían a 10 metros de la cámara. Y conocía a mi amigo John Fraser multitud de artimañas para que los caribús vinieran, siempre evidentemente colocándose de manera que el viento viniera de los caribús a nosotros. Los caribús que no tienen muy buena vista, si colocábamos, por ejemplo, el trípode de la cámara sobre nuestra cabeza y girábamos como haciéndonos pasar por unos caribús fantásticos, diría yo que extraterrestres, dotados de cornamenta de aluminio, venían hacia nosotros llenos de curiosidad y podíamos filmarles a muy pocos metros. Y allí cerca de nosotros descansaban nuestros 12 perros de trineo. Y la atmósfera tan pura que se podía cortar con un cuchillo. Y los 30 grados bajo cero eran de un bajo cero tan decente, tan estable, tan puro, que casi no nos dábamos cuenta. Y cuando para rascarnos en no sé qué pelo nos levantábamos la capucha del anorak o nos quitábamos la orejera, pues estábamos a punto de que se nos cayera una oreja transformada en cartón piedra al suelo, y no porque notáramos el zarpazo del frío húmedo y molesto de Europa o de España, pongamos por caso, sino porque, como les digo, la estabilidad atmosférica, la falta de viento, la sequedad del ambiente era tan perfecta que comprendí que fuera precisamente el invierno la estación cantada por todos los poetas indios del norte y por todos los novelistas del norte, como el gran Jack London y el gran James Oliver Curwood. Pues aquí, amigos míos, que como en todos estos viajes triste de mí, sin solución de continuidad, vuelvo a coger a nuestro amigo, el piloto, con las cicatrices y la experiencia de 1000 guerras, nos vuelve a subir en su bimotor renqueante. Volvemos a cubrir volando, en este caso sobre la carretera, porque el río estaba bajo un banco de niebla y no se veía desde Dawson City a Whitehorse. En Whitehorse, donde mi querido jefe de producción lo tenía ya todo preparado para que no perdiéramos el tiempo, nos metemos en un avión de línea y saltamos desde Whitehorse hasta Edmonton. En Edmonton, donde todo estaba preparado para que pasáramos solamente 2 horas en el aeropuerto, saltamos en otro avión de línea y volamos desde Edmonton hasta Ottawa. En Ottawa un pequeño salto hasta Montreal, y en Montreal nos metemos ya en la panza del Jumbo de Iberia que atraviesa raudo, confortable y estabilizado el Atlántico. Y tengo la oportunidad, esas son oportunidades que a uno le concede esta pequeña popularidad de andar por casa,
de que el comandante de la nave tenga la gentileza de invitarme a hacer la última parte de la travesía para ver amanecer en la cabina de ese jumbo que es como ir casi en el corazón de una galaxia, todo lleno de manómetros, de relojes, todo lleno de máquinas que a uno, que es un hombre de la naturaleza, que es un hombre que comprende mejor al perro de trineo y al lobo que a la máquina gigantesca, prácticamente la Tierra. Y yo no sé, amigos míos, si mi gripe no empezó ya viendo los relojes del jumbo. Yo creo que algo pasó en mis entretelas, en las entretelas de mis neuronas. Yo creo que el choque frontal con la civilización se produjo ya en la cabina del jumbo. Estaba levantándose el sol sobre el horizonte del Atlántico. Poco más allá Finisterre, poco más allá España y poco más allá, oh desgracia, cuando casi sin darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante hospitalario, con el mecánico, con el radiotelegrafista, con el ayudante, en aquella nave poderosa que llevaba las entrañas llenas de hombres, de mujeres y de ilusiones, me dicen, mira, aquello que ves allá abajo, aquel sombrero pardo, aquella nube tenebrosa, aquellos gases que no ha querido Manitú, me gusta más que lo digamos así, que existieran, que les ha fabricado el hombre, que en este momento están fabricando las chimeneas de las calefacciones de Madrid, los tubos de escape de los pequeños, grandes, renqueantes o buenos coches de Madrid, las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodean la capital de España. Aquello que ves ahí es el hongo más espantoso, dramático y temible que uno pueda encontrar en el cinturón de ciudades de Europa Occidental. Y fue tan gordo el hongo aquella mañana, mis queridos amigos, que no pudimos aterrizar en Madrid y tuvimos que seguir vuelo hasta Barcelona. Con lo cual, las 50 horas que llevaba yo desde la límpida mirada de los caribús hasta el hosco hongo madrileño sobre mis costillas se transformaron en 52 horas. Y yo creo que aquellas 2 horas de postre, la llegada a Madrid ya a las 3 de mediodía, el atravesar estas calles donde si hubiéramos podido ver a los virus gripales, les hubiéramos podido contemplar uniformados, pertenecientes también a distintos partidos políticos, gritando, cada uno por su organismo, el más feroz de todos ellos, uno seguramente barbado, de rostro hosco, se metió en una de mis células y me produjo esta pequeña o gran gripe que me ha tenido el fin de semana en el lecho del dolor, y a la cual, como no hay bien que por mal no venga, tengo que agradecer la inspiración, buena o mala, que me ha permitido contarles a ustedes que Manitú les libre de la gripe esta historia del cielo a Madrid. Porque de Madrid al cielo yo creo que ya nadie nunca lo podrá decir. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.